tardes a todos, mi nombre es Mario Fernández, soy el coordinador de la asignatura de infecciosas y efectivamente vamos a aprovechar 2 horitas hoy y 2 horas mañana para hacer un repaso concentrado a los aspectos que creo que son más rentables, que son más complicados en parte, pero que nos pueden permitir aumentar en mayor medida el número de preguntas que saquemos adelante. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es centrarme en 3 o 4 temas, no más. Y vamos a ir al grano, vamos a hacer preguntas de otros años y vamos a intentar fijar conceptos. Y en ese sentido, vamos a empezar por un tema que es muy importante, como es el de los antibióticos. Cuando hablamos de antibióticos, pues debemos tener claro que no solamente es el tema que sirve para contestar ciertas preguntas puntuales, el tema, digamos, 2 del manual. Si vemos las preguntas que ha habido relacionadas con el tema 2, a lo mejor no parecen tantas, pero os aseguro que si revisamos bien los antibióticos, no solamente vamos a sacar preguntas específicamente de ese tema, es que vamos a ser capaces de acertar muchas de las cuestiones que nos preguntan del tratamiento de la neumonía, de la meningitis, de la endocarditis, de la bacteriemia asociada a catéter, así que, francamente, creo que merece la pena que dediquemos la primera parte de este primer día del curso remontada a hablar de antibióticos. Y lógicamente, si hablamos de antibióticos, vamos a comenzar recordando brevemente los betalactámicos. Conceptos generales que nos deben quedar claros. Con los betalactámicos vamos a ir desde los primeros fármacos hasta los más recientes. Y si empezamos por los primeros fármacos, hay que recordar la penicilina G. Es decir, dentro de las penicilinas, las que conocemos como penicilinas de espectro reducido. Primer concepto que nos debe quedar claro. Las penicilinas de espectro reducido, que son las más antiguas, sobre todo sirven para el tratamiento de cocos gram positivos aerobios, básicamente estreptococos y estafilococos. Y a su vez, dentro de estas penicilinas de espectro reducido, tenemos lo que se llaman penicilinas naturales. A efectos prácticos, la penicilina G, la propia penicilina de Fleming, la primera que se desarrolló pues, en los años 30 del siglo pasado. Alguien se puede sorprender de que os hable en este curso, digamos, en este repaso concentrado de la penicilina G, pero creedme si os digo que sigue siendo un antibiótico que debemos conocer, entre otras cosas porque sigue siendo el tratamiento de primera línea para una serie de infecciones muy importantes y muy preguntadas de cara al MIR. ¿Qué infecciones son esas? Pues si recordamos algunos de los aspectos de la penicilina G, las penicilinas naturales de las que estamos hablando, tenemos la penicilina sódica, que recordad se administra por vía intravenosa, y la penicilina benzatina, que se administra por vía intramuscular. Indicaciones que debemos recordar de cada una de estas penicilinas, de las primeras penicilinas. Bueno, pues por de pronto, seguro que hayáis pensado en el tratamiento de la sífilis. Recordad que la sífilis, el tratamiento de primera elección, consiste en administrar 1 o 3 dosis de penicilina G benzatina por vía intramuscular. Recordad que una dosis la administramos en la sífilis primaria, en la sífilis secundaria y en la sífilis de evolución precoz, es decir, la que tiene menos de un año desde el contagio. Las 3 dosis de penicilina benzatina en 3 semanas consecutivas la administramos para el tratamiento de la sífilis terciaria o de la sífilis de evolución tardía, es decir, la que tiene más de un año de evolución o de evolución indeterminada, aquella que no sabemos exactamente cuándo ha aparecido. En ese sentido, no hay que olvidar que la penicilina, disculpad, quería poner aquí, obviamente, me estaba señalando la penicilina benzatina, la penicilina intramuscular. En ese sentido, como os digo, también os quería recordar que la penicilina IV, la penicilina sódica, es el tratamiento específicamente de elección para la neurosífilis. Recordad que en la neurosífilis lo que nos interesa es realizar un tratamiento que atraviese bien la barrera hematoencefálica. La penicilina benzatina no atraviesa la barrera hematoencefálica, cosa que sí que hace la penicilina sódica. Por cierto, pregunta repetida en los últimos años. Técnica diagnóstica de elección de la neurosífilis. ¿Qué os parece? ¿Cómo se diagnostica una neurosífilis? El criterio diagnóstico, el más específico es, no sé, Enrique, si por ahora están contestando, pero bueno, os lo recuerdo luego. Vamos a seguir hablando de las penicilinas y luego recordamos cómo se diagnostica una neurosífilis. Como os decía, la penicilina V sigue siendo el tratamiento de elección de la neurosífilis, la penicilina benzatina es el tratamiento de elección de la sífilis que no tenga afectación del sistema nervioso central, también lo es, no nos olvidemos, de la faringoamigdalitis estreptocócica. Recordad que la causa más frecuente de amigdalitis bacteriana son los estreptococos y, para ser precisos, el estreptococo piógenes. El tratamiento del estreptococo piógenes sigue siendo la penicilina benzatina. El estreptococo piógenes es una bacteria que no ha sido capaz de desarrollar mecanismos de resistencia. Por tanto, este es otro concepto importante.
Para el tratamiento de los estreptococos, y el más importante es el piógenes, nos sirven las penicilinas naturales, es decir, la penicilina G. Prueba de ello es que la penicilina sódica, la penicilina IV, también va a ser el tratamiento de elección precisamente de ciertos tipos de endocarditis, concretamente la endocarditis estreptocócica. Y esto también ha sido motivo de pregunta algún año, voy a borrar por aquí para que no se nos superponga. En la endocarditis estreptocócica, es decir, la que está producida por estreptococos de la boca, recordad que son los estreptococos del grupo viridans, esos estreptococos son sensibles a penicilinas naturales, a la penicilina G. Por tanto, ya veis que tenemos una serie de indicaciones que hay que recordar. Sífilis, neurosífilis, faringomidaritis estreptocócica, endocarditis estreptocócica. Por cierto, el diagnóstico de la neurosífilis se realiza con la determinación de VDRL en el líquido cefalorraquídeo. Recordad que es la técnica diagnóstica de elección. Una de las dos pruebas reagínicas, tenemos RPR y VDRL, pues hay que realizar VDRL en el líquido. Por supuesto, las penicilinas naturales tienen alguna otra indicación un poco más rara. Simplemente recordaros, como indicación rara, entre comillas, un cuadro que no deja de parecerse en cierto modo a la sífilis, que es la leptospirosis. Y digo que se parece en cierto modo porque recordad que tanto sífilis como leptospirosis están producidas por el mismo tipo de bacteria, es decir, espiroquetas. Tanto el treponema pálido, un agente productor de la sífilis, como la leptospira son espiroquetas y el tratamiento al final es el mismo, penicilina G por vía intravenosa o intramuscular.